Noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos ya en este momento en contacto con el doctor Hernán Reyes, analista político y docente de la Flaxo, para hablar sobre lo que ha ocurrido en este día, el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. La oposición reitera la acusación del supuesto peculado en contra del primer mandatario. Doctor Reyes, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Solamente una aclaración, no soy de Flaxo, sino de la Universidad Andina Simón Bolívar. Gracias por la aclaración, ya lo vamos a poner en nuestros registros, importante aclaración. Doctor Reyes, se ha iniciado ya este juicio político. Hemos escuchado esta mañana a los asambleístas interpelantes, tanto Viviana Veloz como Esteban Torres, posteriormente al presidente de la República. Da la impresión que de ambos bandos, de ambos lados, quedaron un poco debiendo, tanto en la acusación, incluso en la defensa. Sí, en realidad fue un espectáculo, diría yo, poco probo, poco idóneo para lo que nosotros esperamos. Creo que esto revela la crisis que está teniendo el sistema político en su conjunto. Me parece que de todas formas hay que hacer diferencias. Las presentaciones de los dos asambleístas, la asambleísta y el asambleísta interpelantes, creo que se centraron mucho más en las pruebas de cargo en contra del presidente Guillermo Lasso, entendiendo una vez más que se trata de un juicio político, no se trata de que tengan que demostrar ninguna situación de carácter penal. Eso no les corresponde a la Asamblea. En cambio, creo yo, la presentación del presidente fue una presentación que empezó muy mal. A mí me parece que no es justo para el país y para quienes observamos un juicio político que el presidente empiece utilizando el estilo irónico, sarcástico, de agradecer a los honorables asambleístas porque le han creado ficticiamente un juicio y donde él va a poder demostrar temple. Me parece que esa retórica política estuvo de más. Me parece que desperdició las 3 horas que tenía al haber simplemente intervenido menos de 50 minutos. Según muchos análisis que he visto en redes sociales, sobre todo, no tiene mucho más que decir y se limitó a una circunvalación de los mismos conceptos y las mismas ideas fuerza que ya había mencionado. Y sobre todo, creo que buena parte de esa presentación el presidente Guillermo Lasso la dedicó a hacer un informe de labores prácticamente, cuando lo que se estaba requiriendo ahí, él lo tendrá que hacer posteriormente, lo que se estaba requiriendo ahí es que hable con mucha mayor profundidad y precisión de las acusaciones y los cargos que se le están imputando. Así que sí veo que hay diferencias. Lo que sí es absolutamente impresentable, las exhortaciones y las intervenciones de varios de los asambleístas, no de los interpelantes, sino los que intervinieron después, que desbordaron efectivamente, creo yo, todo principio básico de moderación, de ponderación, de comportamiento ético y hasta de cortesía. Me parece que ese sí es un espectáculo bastante vergonzoso para el país. Pero bueno, precisamente a propósito de lo que hemos visto como una especie de espectáculo y estos, quizá por llamarlos así, exabruptos de algunos asambleístas, tanto de oposición como del oficialismo, me atrevería yo incluso a pensar un poco en ese sentido respecto de la intervención de la asambleísta Viviana Veloz. Hay como que una intencionalidad más allá, y me refiero a las dos posiciones, tanto de los oficialistas, quienes están con el gobierno, con el presidente Guillermo Lasso, como de quienes están alineados con la oposición. Como que se están saltando un poco los papeles. Aquí ya no se habla literal ni directamente de las posibles responsabilidades respecto de ese peculado, sino ya han comenzado una suerte de acusaciones por todos los frentes. Era previsible en un escenario político como es la Asamblea Nacional que se den ese tipo de juzgamientos y ese tipo de intervenciones. Sin embargo, hay algunas que, como digo, rebasan ya, yo diría, todo nivel básico de principios de decoro. Escuché la intervención del asambleísta Iter Zambrano, que tengo entendido lo van a entrevistar en este mismo espacio a continuación. Ya lo entrevistamos, sí. Fue absolutamente grotesca su intervención, insultante.
Vi también una intervención del asambleísta Luis Almeida, y estoy refiriéndome para ser equilibrado a asambleístas de ambos lados. Creo que absolutamente fuera de lugar y totalmente burda sus palabras. Y a mí me parece que hay un tema de fondo más allá de eso. La sociedad ecuatoriana, el pueblo, está cansado de los políticos, está cansado de la política. Hay un nivel de desafección, como dicen los politólogos, extremadamente alto. Y creo que lo que sucedió el día de hoy en el recinto legislativo abona para que ese crecimiento de rechazo y de repudio a los políticos en general, estoy hablando del presidente de la República, estoy hablando de los asambleístas en general, solamente que con diferencias. El presidente de la República es la cara visible del Ejecutivo y los asambleístas de alguna manera representan distintas facciones políticas. Creo que en la Asamblea Nacional existen personas que han tratado de llevar y de conducirse por los cauces de un enjuiciamiento político, pero más allá de eso, el propio circo que se creó fuera, haciendo precisamente lo que durante tantos años había criticado el gobierno, al correísmo fundamentalmente, traer gente de fuera para hacer barras y para finalmente lanzar improperios contra los contrarios. Lo hizo exactamente lo mismo, de una manera desembosada. Anoche circularon mensajes donde se obligaba a la gente de instituciones públicas a acudir so pena de sanción. Hay declaraciones de gente que dice que le iban a quitar de la lista de viviendas, gente que vino de la costa. Doctor Reyes, lamentablemente hemos visto históricamente en las movilizaciones desde gobiernos anteriores, y no me refiero exclusivamente al gobierno de Moreno, de Correa, lo hemos visto en gobiernos anteriores, incluso en las recientes movilizaciones, y usted lo sabe perfectamente, en las movilizaciones indígenas. Nosotros como periodistas hemos recorrido algunos lugares, comunidades, donde se les dice se les va a quitar el agua, se les va a quitar algunos servicios básicos, incluso amenazas con multas si es que no acuden a tal o cual movilización. Lamentablemente eso es una práctica que sí, hoy la hemos visto que ha echado mano de esta práctica el gobierno, y eso lo pudimos registrar en la mañana, y un poco es parte de esta dinámica lamentable, sin duda, que se da en la política. Así es. Así es, y lamentablemente esto viene de quien se llenó la boca, como Guillermo Lasso, diciendo que él no tenía el talante de los políticos a quien criticó, que él no iba a hacer las mismas cosas, que él es un demócrata. Todo el tiempo vive diciendo eso Guillermo Lasso, y ha utilizado las mismas estratagemas y los mismos mecanismos, muchos de ellos reñidos con la ética, como por ejemplo la compra de conciencias, la compra de votos políticos. Ojalá esto tenga después un seguimiento adecuado por parte de la Fiscalía para que se hagan las investigaciones adecuadas. Ya vamos a ver cómo van a votar determinados asambleístas que coincidentalmente, utilizando la misma expresión de Lasso, unos días antes del juicio político deciden separarse de sus tiendas políticas, a pesar de que estas tiendas políticas ya han mantenido una posición frontal de voto por la censura, y ya veremos cómo votan. Y esos asambleístas deberían ser escrutados, deberían ser investigados, porque es parte de este juego, yo diría, perverso de la política, que ha hecho que la gente la repudie. Lamentablemente en eso se ha convertido el juicio político. Lasso no ha salido tampoco de ese estilo. Lasso ha ido casi en un tono burlesco a la asamblea. No tengo entendido que no volvió luego a la réplica a la que tenía derecho, y en ese sentido creo que lamentablemente nos queda ese sinsabor de que cualquier cosa puede pasar, y cualquier cosa que pase, es decir, cualquier escenario posible, va a ser negativo para el Ecuador. Si es que Lasso es destituido, efectivamente uno se pregunta ¿y qué viene después? Si es que Lasso finalmente no se deja destituir porque compró votos o porque hizo lo que quiera, o porque los asambleístas... O porque aplique la muerte cruzada. ¿Perdón? O porque aplique la muerte cruzada. Exactamente, puede aplicar después la muerte cruzada e irse llevando a los asambleístas. Pero finalmente lo que nos preguntamos nosotros es, y lo que está claro, es que en estos últimos años el país ha ido de tumbo en tumbo. Estamos en una situación absolutamente desastrosa. Lo único que yo le daría la razón al presidente Guillermo Lasso, si es que declara la muerte cruzada, es que estamos viviendo una grave conmoción social, una grave crisis política, una ruptura de las instituciones que prácticamente ya no funcionan para absolutamente nada. Y en ese sentido creo que tiene gran responsabilidad y gran culpa. Yo imaginaba que Guillermo Lasso iba a hacer reconocimiento de esa responsabilidad y de esa culpa de haber llevado al país a donde ha llevado.
en la Asamblea hoy día, pero veo que ni siquiera eso lo ha hecho. Y más bien ha hecho que le escriban un discurso donde finalmente va y acusa a los asambleístas de ser políticos, antiéticos y cometiendo ilegalidades, y él nuevamente, como Poncio Pilato, se lava las manos y pretende salir indemne del caos al que ha llevado el país. Y tanto hemos visto desviar el discurso de lo que en esencia es parte de este juicio político, que como usted mencionaba, doctor Reyes, escuchamos también al asambleísta Luis Almeida, y usted lo mencionaba, él aprovechó también su intervención para hablar sobre su sueldo, que no le alcanza el sueldo de $4,700, él ha dicho, y criticando porque se le cobran los impuestos. No sé si tenemos listo la intervención del asambleísta Luis Almeida y enseguida lo comentamos, doctor Reyes. Por supuesto. Cuando yo les digo a ustedes, queridos legisladores, que la gente en un 96% está inconforme, es real. No está conforme porque los impuestos nos matan. Yo solamente le digo a ustedes, ¿cuánto gana un legislador? $4,700, $4,500. ¿Saben cuánto nos descuentan? ¿Cuánto recibo? Yo recibo 3,300. La primera semana se me acaba. Y alguien me dirá, ¿y entonces de qué vive Lucho Almeida? Tengo que correr a pedirle a mi esposa, a la herencia de mi madre, para poder suplir los pasajes de los aviones de la gente que me acompaña, que son grandes asesores que tengo. Tampoco puedo dejar de invitarlos aunque sea un arrocito, pues no, un arrocito con menestra, unos chochitos acá en Quito. Entonces, esa es la medición que tenemos que hacer. Parece que le dan muy poca seriedad al juicio político, al momento que vive el país. Absolutamente, grotesco, totalmente indigno de un asambleísta, de un representante que finalmente está ocupando una curul porque consiguió, yo diría, decenas de miles de votos y tiene a decenas de miles de electores confiando en lo que está haciendo. Y en ese sentido, la prueba más reveladora de que hay gente que nunca debió entrar a la política, que nunca debió pisar un recinto legislativo, y creo que el señor Almeida no es el único. Él finalmente tiene un apodo inclusive de guacharnaco, que quizá va de la mano con el estilo de hablar y que se lo escuchó en el video. Pero hay otros asambleístas que aparentemente es gente más seria y que a la larga hicieron las mismas cosas hoy día y han venido haciendo las mismas cosas, es decir, privilegiando los intereses personales por sobre los intereses del país. Pero ojo, si la Asamblea está peor evaluada que el Ejecutivo, es cierto eso, y no solo es cierto en Ecuador, sino prácticamente en todos los países del mundo, no es menos cierto que esto también sucede de parte del Ejecutivo. A mí me parece que el presidente Guillermo Lasso ha privilegiado intereses personales y de sus grupos cercanos al gobernar estos 2 años. Y eso es lo que le ha llevado, junto con su incompetencia política, la ruptura de todos los puentes, el haber dinamitado todas las posibilidades de conversación en búsqueda de gobernabilidad, le ha llevado a la situación en que está. No nos olvidemos que hace pocos meses él pasó por un proceso de destitución en el mismo recinto legislativo, no tomó nota ya de esa señal de peligro, de que algo está funcionando mal, y ahora está pasando por un juicio político donde le toca aruñar prácticamente votos para poder quedarse, sin que eso tampoco le garantice al país nada. Lasso, si es que se queda finalmente el día sábado en la votación, no se consiguen los votos para su destitución, Lasso es un cadáver político que va a gobernar prácticamente muerto los 2 años que sigue. Y si no es muerto, es secuestrado por los distintos sectores políticos que no le dejarán pasar una. Y eso por no hablar del descontento social. Yo no sé si es que efectivamente sectores sociales que ahora están expectantes de lo que pasa en el juicio político, una vez que sepan el resultado, van a calentar las calles y van finalmente a tomar una salida que no estaba prevista tampoco por los actores políticos. En esas condiciones, y con esto cierro, doctor Reyes, el escenario que se venga para el país luego del día sábado, cuando se tome votación en este juicio político, cualquiera de los escenarios, incluso en el posible escenario de la muerte cruzada, estamos frente a una agonía de entre 6 meses, 9 meses a 2 años en el país.
Definitivamente, parece que no es ni siquiera 6 meses, ¿no? Lo que se quedaría se aplica a la muerte cruzada. Escuchaba yo la opinión de un destacado constitucionalista, a quien yo admiro mucho por su conocimiento jurídico, aunque no comparto sus ideas políticas, del doctor Rafael Ollarte. Y el doctor Rafael Ollarte ha hablado de que hay que cuestionar la idea de quienes dicen que son 6 meses que se quedaría, porque según su criterio como constitucionalista, en 45 días el Consejo Nacional Electoral tendría que convocar a elecciones. Evidentemente el proceso se alargaría si es que hay segunda vuelta. De todas formas, todos los escenarios son negativos para el país. El mejor escenario posible habría sido que en un arranque de dignidad y de conciencia del nivel al que ha llevado el país, el propio presidente Lasso hubiera renunciado antes del juicio político. Lamentablemente, esto que sucede en otros países donde la democracia funciona mucho mejor que la nuestra, donde en una crisis política como la que vivimos, los que están al frente del Estado renuncian para conformar un gobierno de coalición y dar paso a que haya una reestructuración en la cúpula del Estado. Eso no va a suceder acá, ya hubiera sucedido, y en ese sentido habrá que esperar entonces cómo estos actores políticos, el Ejecutivo y el Legislativo, finalmente siguen amenazándose mutuamente, porque en el fondo es eso, se sigue corrompiendo la política como servicio público, se sigue considerando la política como un toma y daca por ambas partes. El Ejecutivo no puede tirar la primera piedra porque es el primero que ha repetido las peores prácticas políticas que criticó en gobiernos anteriores, y por supuesto los legisladores tampoco se salvan de este juicio que a la larga finalmente es lo que ha provocado que estemos como estemos en el Ecuador. Lamentablemente estamos frente a un gobierno cuestionado, una asamblea altamente impopular, y como testigos los ciudadanos frente a estas pugnas innecesarias a las cuales nos han llevado. Doctor Reyes, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Buenas noches. Gracias. Y el doctor Hernán Reyes, analista político y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. La oposición reitera la acusación de supuesto peculado en contra del presidente Guillermo Lasso. Algunos puntos de análisis del doctor Reyes tienen que ver con esta posición, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Dos poderes enfrentados, amenazándose los unos a los otros, en una pugna a la que nos han llevado como testigos a los ciudadanos. Los dos con altos niveles de impopularidad en nuestro país y de cuestionamientos. Lamentable, impresentable también. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.